De la Comisión de Constitución, proyectos de resolución legislativa 5293, 5302 y 5323. Se propone modificar los artículos 37 y 76 del reglamento del Congreso respecto al número de integrantes de la conformación de los grupos parlamentarios. Saludamos antes al alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana, doctor Carlos Tábara Polo, que se encuentra en la galería. Y ahora sí vamos a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución recaído en los proyectos de resolución legislativa del Congreso 5293, 5302, 5323, por el que se propone modificar los artículos 37 y 76 del Reglamento del Congreso de la República respecto al número de integrantes de la formación de grupos parlamentarios. La Junta de Portavoces, con fecha 15 de junio del 2016, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Otárola Peñaranda, presidente de la Comisión de Constitución. Bien. Señor presidente, vamos a sustentar el proyecto que por unanimidad se aprobó en la Comisión de Constitución, que busca dos cosas. Uno, evitar que los partidos políticos que pasaron la valla electoral tengan otra valla más y no puedan formar bancada en el Congreso de la República. En ese proyecto se plantea que todos los que pasaron la valla puedan formar bancada con un mínimo de 5 congresistas. Puedan formar bancada con un mínimo de 5 congresistas. Me parece un tema absolutamente correcto que nos va a permitir, pues, respetar la voluntad popular. Por otro lado, se aprobó también en la Comisión de Constitución que no se podrán conformar nuevos grupos parlamentarios posteriores a la instalación del nuevo periodo congresal, lo que pido a los congresistas reflexionar, porque eso sí podría lindar y colisionar con la Constitución. El proyecto es así de sencillo y pongo a consideración de los señores congresistas para el debate. Bien, finalizada la sustentación, pueden hacer uso de la palabra los señores congresistas. Vamos a ser nuevamente rigurosos con los tiempos de 3 minutos. Congresista Lescano. Señor presidente, es un proyecto importantísimo porque más allá de la arbitrariedad de un reglamento donde establece que solamente 6 congresistas como mínimo podrían hacer una bancada política, el asunto más importante es la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo, señor presidente, en estas elecciones ha establecido 6 bancadas, obviamente unas más grandes que otras, pero con su propio símbolo, con su propia ideología, con sus propios proyectos, con sus propios candidatos presidenciales. Ha designado a sus representantes, 73 representantes de Fuerza Popular, 20 representantes de Frente Amplio, 18 representantes del partido del señor Kuczynski, presidente de la República electo. Tenemos 10 representantes de Alianza para el Progreso, 5 representantes de la Alianza Popular y 5 representantes de mi partido, señor Acción Popular. 60 años de vida, como el partido aprista tiene también más de medio, 87 años de vida, y no podrían estar como apéndices de un parlamento que ha sido elegido democráticamente. El reglamento del Congreso, señor, que establece el funcionamiento del primer poder del Estado, tiene que adecuarse a la voluntad popular, a lo que ha designado el pueblo. Y consecuentemente el dictamen de la Comisión de Constitución se adecúa a eso, señor. Es decir, como mínimo 5 parlamentarios. Obviamente, la administración de cada bancada será diferente por el tamaño,
Pero tenemos, señor, el derecho de presentar nuestros proyectos de ley con nuestro símbolo, que es la lampa, las otras organizaciones igualmente con su ideología y con su símbolo. Pero no nos pueden prohibir, señor, que entrado el próximo Congreso nosotros nos quedemos simplemente en la nebulosa y no tener el derecho de presentar nuestras iniciativas y aquí debatirlas democráticamente. Ahora que el fujimorismo tiene 73 parlamentarios, bueno, que den una señal democrática y apoyen este proyecto, porque obviamente vamos a tener debate, en algunas cosas vamos a coincidir, en algunas cosas vamos a discrepar, pero honremos, señor, la voluntad del pueblo, lo que ha dicho el pueblo, con sus propios candidatos, y no sometamos la voluntad del pueblo a un número arbitrario que ha señalado la reglamentación del Parlamento Nacional. Por lo tanto, le pido a los colegas de todas las bancadas dejar esta modificación al reglamento del Parlamento Nacional, señor, para que las bancadas sean de 5 parlamentarios como mínimo, porque así el pueblo ha decidido. Un minuto para concluir. Y obviamente, Ayúdenos señor con el tiempo, presidente, gracias, señor. Y obviamente, si alguien pues tiene discrepancias por principios, discrepancias de ideología, cuestiones que tienen que ver con la ética, pues se sale de un grupo parlamentario y puede conformar otro. Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el congresista Otárola, presidente de la Comisión de Constitución, porque sí es posible la organización de nuevas entidades parlamentarias a efecto de que se conformaron a efecto de discrepancias, señor, de principios de ética, porque la política es así, no solamente es ideología, es también ética, señor, y a veces uno discrepa, se sale, rompe definitivamente con su organización política por una serie de razones. Ellos no van a quedar también en la nebulosa, van a quedar apartados del trabajo parlamentario, pueden conformarse otras bancadas parlamentarias. Vamos a respaldar, señor, este proyecto porque creo que va acorde con la voluntad del pueblo peruano para que comencemos a trabajar a partir del 28 de julio de 2016. Gracias. Congresista Huatás, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que aquí estamos cometiendo un error una vez más. Las normas electorales van a o pueden determinar en un futuro de que ingresen 4 congresistas o que ingresen 3 congresistas. Yo creo que la referencia al número no debe estar limitado, sino que debe ser aquellos que han logrado representación parlamentaria en las elecciones. Y punto. Se acaba, se borra todo el resto. Si tú, por derecho electoral, el pueblo te ha respaldado y tienes presencia en el Congreso, tienes que tener todos los derechos inherentes a poder participar en política. Yo lo dije y yo recuerdo públicamente que esta propuesta vino en el año 2011 y yo rechacé la propuesta y reconozco públicamente que fue un error porque produjo una dispersión y alianzas contra natura que finalmente le hicieron mucho daño a la democracia. En ese sentido, yo le pido al presidente de la Comisión que simplemente se haga referencia a aquellas representaciones políticas o alianzas que hayan obtenido representación parlamentaria. Punto. Si son 2, 3, 4, 5, no interesa porque estaríamos cambiando. Y un punto que sí creo que debe llevarnos a reflexión y sí es el momento de tocarlo, que es, yo le pediría al congresista Velázquez Quején la atención, Javier. Hay un tema que después se convierte en recurrente y problemático, que son las referencias para conformar una serie de comisiones que se conforman con arreglo al principio de pluralidad y proporcionalidad. Permanentemente hemos tenido en comisiones, subcomisiones, la ausencia de más de una bancada, porque los partidos que en algún momento hemos sido mayoría podemos decidir cooptar y mantener el control de todas las comisiones. En el caso contrario, con la mayoría que ha reflejado la última votación, probablemente no solamente la bancada de Acción Popular, si se logra conformar, sino la bancada del Partido Aprista PPC, van a quedar totalmente fuera de muchas comisiones, de muchas subcomisiones y no van a tener prácticamente presencia más allá de las autorizaciones para conformar bancada, presentar proyectos, pero fuera de eso
el control del Congreso va a ser absoluto. Entonces, en ese sentido, yo les sugiero a los que van a continuar es que se considere la necesaria presencia, sobre todo en algunas comisiones que están detalladas en la página 6 y 7 del proyecto de ley. Yo creo que ahí habría que evaluar seriamente en cuáles tiene que haber presencia obligatoria de todas las bancadas para representar la voluntad popular y que no queden marginados. Yo sugiero esto tanto para las comisiones investigadoras como para las subcomisiones y aquellas donde tiene que haber presencia. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Merino. 3 minutos. Tiene la interrupción, presidente. Me pide la interrupción al congresista Velázquez Quezquén, si me permite. Congresista Velázquez Quezquén, 1 minuto. Presidente, yo comparto la preocupación del congresista Daniel Abugataz, pero este tema estaba referido solamente a que aquellos partidos o alianzas que una vez que han superado la valla electoral establecida por la Ley Orgánica de Elecciones y tienen representación en el Parlamento, administrativamente no se les imponga una nueva valla. Ese es el sentido. Pero hay dos principios que informan democráticamente la forma como se pueden conformar las comisiones ordinarias, las especiales, las investigadoras, que es el principio del pluralismo y la proporcionalidad. No podríamos acoger lo que de buena fe plantea Daniel Abugataz, porque el reglamento dice, por ejemplo, en el tema de las comisiones investigadoras, que estas pueden estar integradas de no menos de 3 ni más de 7. Entonces habría que comenzar a modificar todos los artículos del reglamento y yo creo que lo que pretendemos ahora es, primero, tratar de quitar esta segunda valla administrativa que es discriminatoria y luego creo que en el Parlamento nuevo vamos a ver estas preocupaciones que son legítimas del congresista Abugataz. Gracias. Puede continuar, congresista Manuel Merino Lama. Sí, presidente, yo voy a ser un poco puntual en este tema. Somos autores de este proyecto de ley y este proyecto lo que está buscando en primer lugar es evitar el transfugismo, es buscar la institucionalidad de los partidos políticos o de las alianzas electorales. Si bien es cierto, en algún momento el reglamento del Congreso se modificó para formar los grupos parlamentarios no menos de 6 y las iniciativas de presentación de las leyes o iniciativas legislativas, fue en el marco de poder fortalecer la institucionalidad del Parlamento Nacional. Y en este caso particular, este proyecto, la intención que tiene es que podamos fortalecer la democracia de los partidos políticos que hemos participado en esta contienda electoral, que hemos pasado la valla y que tenemos un número de congresistas que creo que es la representación de las minorías en el marco estricto de poder legislar, de poder participar, digamos, como grupo parlamentario. Y en ese sentido creo que no es más allá, sino de darle la fortaleza que se necesita al propio Parlamento Nacional. En lo que corresponde estrictamente en las comisiones investigadoras, creo que hay una proporcionalidad que muy claro está establecido, que le corresponde a los grupos de acuerdo al grupo de parlamentarios que tenga. Y el primer artículo, que es justamente el artículo 37, establece dos cosas fundamentales. La primera, que es justamente el tema de la conformación de los grupos políticos hasta de 5 congresistas, se hagan grupos parlamentarios. Y la segunda es que durante el periodo parlamentario no se puedan conformar nuevos grupos parlamentarios, que es también para evitar el transfugismo. O sea, doblemente este artículo va a fortalecer el Parlamento Nacional. Y el segundo artículo, que es el artículo 76, claramente establece de manera individual y de acuerdo señalado en el inciso del artículo 37, cuando 6 o menos congresistas con arreglo a las disposiciones sobre la conformación de grupos parlamentarios que establece el propio reglamento del Congreso. Entonces, en ese sentido, presidente, le vamos a dar la facilidad al próximo Parlamento para que los grupos políticos que hemos tenido una minoría de congresistas que hemos pasado la valla, podamos conformar nuestros grupos parlamentarios y es fortalecer la democracia. En ese sentido, nosotros esperemos que el Pleno del Congreso el día de hoy podamos aprobar este proyecto que se debatió ampliamente en la Comisión de Constitución y que creo que el significado está por ahí, presidente, evitar el transfugismo y darle más fortaleza al Parlamento Nacional en el trabajo, digamos, de filtro de los propios proyectos en los propios grupos parlamentarios. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Marta Chávez. Sí, presidente. Yo lo que quiero señalar al respecto, y es lo que ya señalé también en el seno de la Comisión de Constitución en la última sesión, existe, señor presidente, un dictamen que fue aprobado en el seno de la Comisión de Constitución en el año 2014, concretamente el 25 de marzo del 2014. Un dictamen
aprobado, señor presidente, que lamentablemente ha sido mandado al hueco negro de la agenda de este pleno. Es un dictamen recaído en proyectos de ley, uno de ellos de mi autoría, o proyectos de resolución legislativa, señor presidente, números 221/2011 CR, 1560/2012 CR, 2555/2013 CR, ese es de mi autoría, presidente, y el 3142-2013 CR. En estos proyectos lo que hacíamos, señor presidente, era tratar el tema que se conoce comúnmente bajo el rótulo del transfugismo, impedir el transfugismo, castigar el transfugismo, que significa, señor presidente, que congresistas que son electos bajo una divisa de un partido o una alianza terminan en el curso de los años y sobre todo muy cerca de las siguientes elecciones reacomodándose contra la voluntad popular e inclusive, señor presidente, intentando formar bloques que compitan con los grupos originarios en el manejo de las comisiones, en las mesas directivas de las comisiones, en la junta de portavoces, en la mesa directiva inclusive, es decir, los nuevos grupos que se establecen con gente que se sale de sus grupos originarios hasta a veces resultan mayoritarios o más grandes que las representaciones o las bancadas parlamentarias de los grupos políticos que se presentaron a las elecciones, presidente. Me pide una interrupción la congresista Taid, presidente, si usted lo permite. Corita Taid. Gracias, Marta. Presidente, yo acá quiero discrepar contigo, Marta. Yo me retiré del partido que me trajo y no me arrepiento de hacerlo, presidente. Pero yo no recibí un solo centavo para cambiarme. Y normalmente tránsfuga dice que se sale de un lado por recibir dinero. Eso sucedió en el 2000, me ofrecieron y yo no acepté y me quedé en la bancada donde estaba, presidente. Entonces, no todos somos iguales. Yo entiendo que hay discrepancias políticas, pero a mí no me pueden decir tránsfuga porque yo nunca he recibido dinero y no lo voy a hacer tampoco. Gracias, Marta. Gracias, puede continuar con Rita Chávez. Sí, presidente, es evidente que yo no estoy hablando de casos particulares, por favor. Entonces no distraigamos la atención. El tema, me he referido y he hecho la aclaración de que lo que comúnmente se denomina como tránsfuga, porque no vamos a repetir acá la discusión. Algunos dicen, pues, me fui de mi partido porque mi partido se apartó de su línea, ¿no? O una serie de razones. Lo cierto es que hay una cuestión objetiva de que no se debe permitir ni alentar estos movimientos de personas que entran al Congreso con votos de un partido o de una alianza y terminan adentro olvidándose del mandato popular. Ahora, se dice de que deben tener representación hasta un solo parlamentario debe formar un grupo o una bancada. No es así, lo que está... Un minuto adicional. Presidente, gracias. El reglamento del Congreso, que es una norma que está habilitada por la Constitución para el manejo administrativo del Congreso. Un congresista que no tiene bancada, o sea que es uno solo y no alcanza el mínimo que estamos proponiendo ahora de 5, puede presentar proyectos, puede hacer su trabajo de representación, puede hacer su trabajo de fiscalización. No es que sea un nulo, un anulado. Las bancadas son grupos administrativos, ¿no? Entonces, de eso se trata. No puede haber, pues, tantos grupos, tantas bancadas como individuos puedan haber su partido pasado a la valla electoral y son 1, 2 o 3 para que después la mesa directiva termine siendo de 50 personas. Como alguien ha propuesto ahora agregar 2 vicepresidentes más. Entonces, señor presidente, eso no puede ser posible. Pido, señor presidente, que se considere el dictamen del 14 de marzo del año 2014 y en defecto de eso se agregue lo que fue
la parte fundamental de ese dictamen de marzo del 2014, presidente, en lo que atañe a señalar que no pueden constituir grupo parlamentario ni adherirse a uno nuevo los congresistas que hayan, los congresistas que hayan renunciado al partido o alianza electoral por el que fueron elegidos y o dejaron de pertenecer al grupo parlamentario que originalmente conformaron. No deben ser considerados efectos de la distribución de la directiva de las comisiones a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 34 del reglamento del Congreso, ni pueden ocupar cargos directivos en el Congreso de la República. Eso, señor, se propuso el año 2011, 2012, 2013, y está en un dictamen del año 2014 para aquellos malpensados que puedan decir que ahora nosotros queremos proteger nuestra integridad como 73 congresistas. Y quiero recordarle a las personas que así piensan que el fujimorismo, a diferencia de otros partidos, comenzó con un número y terminó con un número. Y así será esta vez, señor presidente. Gracias. Congresista Rosa Mavila. Me pide interrupción el congresista Mulder, señor. Congresista Mulder. Solo para comentar, presidente, este tema que se considera la oportunidad. Si por oportunidad hablamos, no deberíamos sacar ninguna ley, ni siquiera durante todo este mes, porque obviamente casi todas las leyes que se van a sacar van a tener vigencia más allá de la vigencia de este Congreso. Entonces, ¿para qué hemos sacado, por ejemplo, la ley del tabaco que va a entrar, etcétera? ¿Porque le estamos imponiendo al siguiente Congreso un criterio? No. Este Congreso sigue en funciones mientras le corresponda, porque los que están aquí siguen siendo congresistas. Entonces no se está poniendo ningún corset a nadie. Si no, bueno, renunciemos pues a ser congresistas 2 meses antes o el día de las elecciones, porque ya el día de las elecciones se estableció el nuevo Congreso y no pasa nada hasta el 28 de julio. No corresponde. Además, segundo ejemplo, El segundo minuto. Correcto. En el año 2006 se estableció en este periodo, o sea, en este momento parlamentario, que los partidos que integraban alianzas políticas, aunque no hubieran recabado por sí mismos el número de firmas para convertirse en partido político, pero integraban una alianza, mantuvieran su inscripción si es que la alianza había obtenido el número de votos que superaba la valla electoral. Eso permitió, por ejemplo, eso contó con los votos del partido aprista, y permitió que el Partido Nacionalista, que integraba la alianza con UPP, pudiera mantener su inscripción. Nos parecía lo lógico, porque era el resultado del pueblo. El pueblo lo había legitimado con sus votos en ese momento, y era el año 2006. Así que lo que se está haciendo ahora es exactamente lo mismo, presidente, poner en relieve el resultado electoral. Gracias. Gracias, congresista Rosa Mavila. 3 minutos. Señor presidente, yo creo que aquí no debemos caer en una confusión que ha rondado a todo lo largo de este periodo parlamentario. Yo creo, estimados colegas, que debemos tener la suficiente claridad para distinguir transfugismo de disidencia política. El transfugismo, señor, tiene que ver con motivaciones de orden ilícito. Por ejemplo, el caso del señor Curi, que habiendo sido elegido congresista en la salita del CIN, recibió dinero para mudar de agrupación política. Eso es transfugismo, señor. Tiene que ver con motivaciones no probas para cambiar de posición política. Disidencia, señor, es otra cosa. Disidente fui yo, con Javier Díaz-Canseco y otros, que coherentemente con el programa de la Gran Transformación señalamos, señor, que la orientación gubernamental había variado desde el tratamiento que se dio, por ejemplo, a las regalías mineras. Y entonces, señor, la disidencia es legítima. Legítima, por supuesto, y no tiene nada que ver con una conducta de carácter improbo. Es la exigencia de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en la acción gubernamental. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señor, yo creo que la bancada no es un grupo administrativo, es un espacio de concertación política y programática, operativa. Y de ese punto de vista, señor, yo me opongo a que las bancadas, que presumiblemente tienen poca militancia en su composición y tienen muchos invitados, manu militari, reglamentaristamente quieran obligar a quienes incorporan la bancada para que si hay disidencia, a la fuerza se tengan que quedar en la estructura de la bancada, señor. Y me opongo, señor, por razones programáticas y políticas. Tiene derecho un congresista a ejercer su sentido crítico, a disentir y en consecuencia a agruparse en otra bancada. Nosotros decimos sí, señor, y por eso creemos que el inciso 2 del artículo 37
el primer ítem durante el periodo parlamentario, no se puede conformar ningún grupo parlamentario, coacta, señor, la libertad política, coacta, señor, porque impide la autorreflexión y la opción política coherente de carácter programático y político. Gracias, señor. Gracias, Corita Chacón. Gracias, presidente. Simplemente aclarar que la iniciativa legislativa presentada por Acción Popular y apoyada por varias de las otras bancadas parlamentarias no habla de tránsfugas, no utiliza esa palabra, por lo tanto no entiendo por qué se hace mención. La congresista Mavila habla de disidencia política, yo creo que lo podemos llamar como querramos, pero insisto, la iniciativa legislativa no le pone absolutamente ninguna palabra. Si a ellos les acomoda más la palabra disidencia política, se respeta. En ese sentido, señor presidente, nosotros creemos que la decisión individual de cara parlamentario de dejar las bancadas o los partidos políticos que los llevaron a tener una curul están en todo el derecho del mundo. Es decisión de ellos. Sea por diferencias programáticas, sea porque se sienten engañados por sus líderes, quienes los llevaron al Parlamento, o etcétera. Y eso se respeta, y se respeta también en esta iniciativa legislativa, señora presidenta, tanto así que se pone específicamente que podrán presentar proyectos de ley a título individual. Por lo tanto, nadie les está quitando absolutamente ninguna de sus funciones democráticas. Podrá fiscalizar, podrá legislar y podrá representar. Esto, como bien ha dicho la congresista Chávez, se trata únicamente de una norma administrativa. Y en ese sentido, señor presidente, creemos que aquellos que por decisión y voluntad del pueblo peruano han sido puestos en este Parlamento, y en este caso con un mínimo de 5 parlamentarios, porque nadie tiene menos de ese número, es por eso que se ha puesto ese número, tienen absolutamente todo el derecho de conformar, al igual que cualquiera, una bancada parlamentaria. Pero aquí, señor presidente, se ha hablado durante mucho tiempo de uno de los grandes problemas que por diferentes razones a lo largo de los años se ha venido dando, y es que al final, como ahora podemos ver, la voluntad popular en cuanto a la distribución de los partidos políticos no se respeta. No estamos cuestionando los motivos. Y en ese sentido, señor presidente, lo que esta iniciativa legislativa trata es de no fomentar efectivamente que el Parlamento se siga fragmentando en nuevos grupos políticos. Y si bien es cierto, se respeta, y como se debe de hacer, la voluntad popular dándole a aquellos partidos políticos que tienen menos de 6 miembros en sus bancadas, también lo que se está haciendo, señora presidenta, es evitar que eso como consecuencia lleve justamente a que se empiece a dividir. Tiempo adicional para el congresista Chacón. Que como consecuencia de esta iniciativa legislativa, que es totalmente positiva, donde el espíritu de la iniciativa es totalmente positiva, lamentablemente sea mal usada en un futuro, señora presidenta, y si es que no se pone esos 2 artículos juntos, estaríamos de alguna manera facilitando el hecho, señora presidenta, de que puedan haber muchos más bancadas. En ese sentido, señora presidenta, nuestra bancada está a favor de darle a aquellos que han sido elegidos por decisión y voluntad popular democrática en estas elecciones exactamente lo mismo que tienen otras bancadas con muchos más integrantes, porque esa es decisión del pueblo peruano. Pero al mismo tiempo, señora presidenta, apoyaremos esta iniciativa si es que al mismo tiempo se aprueba como está con su artículo 2 para no fomentar el rompimiento de bancadas y que se vuelvan a pasar lo que ya se pasó en años anteriores. Minuto adicional. Gracias, presidente. E insisto, nosotros queremos apoyar la voluntad popular, pero no queremos fomentar
de ninguna manera, señor presidente, que esta se quiebre a través de nuevas creaciones de más bancadas. Aquí no se le está quitando el derecho a ningún parlamentario democráticamente electo para cumplir ninguna de sus funciones, la de legislar, la de fiscalizar y la de representar, que con todo el derecho la podrán seguir teniendo. Pero al mismo tiempo y administrativamente, señor presidente, sabemos lo complicado que puede significar y los problemas a los que lleva dentro del Parlamento. Por lo tanto, insisto, nosotros apoyaremos la norma, señor presidente, si es que se mantiene como está, o podría mejorarse en ese sentido con el objetivo del espíritu de la norma de no fomentar, como lo ha dicho la señora Mávila, disidencia política. Gracias, Mávila. presidente. Mávila. Gracias. Congresista León. Congresista Martín Belaúnde. Presidente, con todo respeto para lo que acaba de decir mi distinguida colega doña Cecilia Chacón, yo considero que el inciso 2 es inconstitucional, directamente violatorio del primer párrafo del artículo 93, que viene de una trayectoria y de una tradición constitucional peruana, cuando dice que nosotros representamos a la nación y los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Si los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, ¿por qué? Déjeme terminar, por favor. ¿Por qué lo vamos a prohibir de que se salgan de una bancada en la que ya no están cómodos por X razones, siempre y cuando no sean mercenarias, y formen otra bancada? ¿Qué se quiere tener? ¿Queremos deslizarnos en una nueva modalidad de tentación totalitaria que podría llamarse la tentación mayoritaria o la tentación de la mayoría? ¿Por qué impedir a los congresistas que formen otra bancada? ¿Cuál es el daño? ¿Acaso ha habido un daño irreparable en este honorable Congreso, donde las bancadas se multiplicaron casi como hongos? Por favor, este dispositivo es inconstitucional y debe borrarse. E insisto, 5 miembros para reflejar la voluntad popular. Le doy mi interrupción primero al congresista Cabrera y segundo a la congresista Marta Chávez. Un minuto, congresista Cabrera, y luego un minuto, congresista Chávez. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es perfectamente razonable lo que está diciendo efectivamente el congresista Belaúnde, pero además es algo que es bueno recordar históricamente a dos personajes históricos que han formado parte, lógicamente, de la historia de la humanidad y que son un ejemplo. Es el caso de Abraham Lincoln y es el caso de Winston Churchill. Ambos pertenecieron a dos bancadas distintas e hicieron, lógicamente, una disidencia para finalmente formar otra. Y en realidad lo hicieron por razones perfectamente razonables, si es que cabe la redundancia, y porque así fue motivado por las circunstancias. En consecuencia, horrorizarnos porque el hecho de que salga de una bancada y se pasen a otro partido va a significar un crimen, me parece una exageración y una deformación. No lo digo por mí, que he comenzado en una bancada y estoy terminando en la misma bancada. Muchas gracias. Gracias, congresista León, 3 minutos. Gracias, presidente. Hay una valla para llegar al Congreso de la República impuesta en la ley 3414 que fue modificada. Y eso expresa la voluntad que en el Parlamento, cuando llega un partido político o por la valla o por el número de elegidos, se ejerza absolutamente con democracia. Y desde mi punto de vista, presidente,
Esto debe ser el único motivo, la única valla que exista para un partido y para un grupo o para una bancada. Pero resulta que a esa ley el reglamento se le antepone y pone, valga la redundancia, otra valla. La valla que tiene que tener este mínimo de 6 congresistas. O sea, en la práctica lo que está pasando es que se le está imponiendo a los congresistas doble valla, tanto al partido político también como congresista. Entonces, presidente, se tiene que dejar a que los congresistas que llegaron al Congreso de la República puedan ejercer con democracia absoluta la total representación que no lo tendrían quienes hoy, por la coincidencia, no tienen bancada. No podrían tener las mismas prerrogativas, no tendrían todas las condiciones que sí tiene un partido que pasó la valla y que llegó con bancada. Entonces, yo creo que hay que corregir esto y estoy de acuerdo. Claro que en la comisión no se quiso poner en esos términos, pero estoy de acuerdo cuando en mi raciocinio solo debería ser el que pueda conseguir una bancada, el que pase la valla para llegar al Congreso y no ponerle el mínimo de 5 congresistas, porque podría ser que llegue otro partido con 4 y eso podría ser un limitante porque no estaría dentro de los alcances de esta modificación. Pero bueno, es un avance y hay que respetarlo. Y respecto a que se podrían formar nuevas bancadas luego de este inicial bancada al comienzo de la legislatura, yo discrepo, presidente. Y discrepo porque cuando se elige a una representación nacional, se elige con un color político, con una ideología política. Y cuando se llega para convertirse o irse a otra ideología política, eso desde mi punto de vista no es lo correcto. Sería como que defraudamos la confianza de quien nos habría elegido con determinada propuesta política. Señor presidente. Adicional. Congresista Castañeda. Muchas gracias, presidente. Presidente, el día de hoy la Comisión de Constitución nos trae una modificación al reglamento del Congreso que podríamos señalar que cosa de 2 partes, ¿no? Una, la que reduce el número para formar grupos parlamentarios al inicio de un periodo parlamentario. Y la segunda, presidente, la que trata de evitar que un parlamentario, siendo elegido por un grupo parlamentario, no se pase a otro grupo parlamentario, lo que se ha venido a llamar el transfugismo. Presidente, las normas electorales ya establecen un filtro para que determinado partido político o alianza política pueda tener representación. Y que de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones ha establecido para estas elecciones en 5% de los votos o del 5% del número legal de parlamentarios. Presidente, si ya las normas electorales dicen cuál es el número, yo creo que independientemente del número de parlamentarios debería ser reflejo acá en el Parlamento que permita formar un grupo parlamentario. Por ejemplo, en este periodo parlamentario que termina, el grupo aprista tuvo 4 congresistas y en realidad debió también tener un grupo parlamentario de 4 congresistas. Pero como existía esta norma que elevaba el número de 6, es que no pudieron formar su grupo parlamentario, la célula parlamentaria aprista, y tuvieron que unirse a otros 2 más. Entonces, presidente, yo creo que las normas tienen que conversar entre ellas, porque si no, justamente genera contradicción. Por eso yo creo particularmente que ni siquiera debería establecerse como mínimo 5, sino debería establecerse lo que justamente establezca el voto popular. Si el voto popular establece 2, deberían ser con 2. Ahora, no puede ser con 1, porque todos sabemos que el grupo no es 1, sino a partir de 2. Pero al margen de todo eso, y para evitar mayores confrontaciones, yo creo, presidente, que debería mantenerse, tal como está la propuesta, de 5 parlamentarios para que se forme una bancada. Y yo creo que eso le va a dar cierta agilidad,
para justamente evitar el monopolio de las discusiones que se inicien en este Parlamento a partir del 28 de julio. Yo creo que, presidente, dado que existe una supermayoría, yo creo que este parlamentario necesita tener algunas voces adicionales, discrepantes, porque de eso se genera justamente la democracia cuando existe estas contradicciones, esta dialéctica que es propia de un parlamento como este. Ahora, presidente, sobre el otro tema, sobre prohibir que algunos parlamentarios puedan disentir de su grupo, irse a otro y prohibirles que justamente no formen parte de otro grupo parlamentario y son una suerte de castigo de la disidencia, una cuesta de castigo que solo podrían presentar iniciativas, yo creo que es un exceso, presidente. Un minuto adicional. Gracias, presidente. Yo creo que eso debe ser materia de una mayor discusión. Yo particularmente, presidente, creo que la respuesta no debería ser modificar el reglamento, porque hay una norma también en la Constitución que dice que los parlamentarios no estamos sujetos a mandato imperativo, con lo cual uno podría disentir de su grupo y apartarse de su grupo. Eso en todo caso tendría que ser materia de una reforma constitucional. Entonces yo creo que ese tema, presidente, habría que sacarlo y simplemente a través suyo decirle al presidente de la Comisión de Constitución permitir que se formen grupos parlamentarios con un mínimo de 5. Gracias, presidente. Gracias, Conita Luz Salgado. Presidente, solamente para decirles de que durante todos estos años la crítica más grande a este Parlamento ha sido el transfugismo. Tan es así que han habido numerosas iniciativas legislativas y se han ido resolviendo unas que otras, señor. Dentro de la Comisión de Constitución, que llegamos a concretar numerosas normas y que a Dios gracias cuando su presidencia se han llevado a cabo ya aquí en el Pleno, porque otras se siguieron quedando en la Comisión de Constitución aprobadas. Hemos visto lo de las declaraciones de bienes como una cosa obligatoria, la revocatoria, los gastos de campaña, aunque eso falta reglamentar todavía, lo de la silla vacía, en fin, hemos hecho una serie de avances, casualmente por la crítica que ha venido de los organismos electorales, de la población y los problemas que han habido aquí mismo, señor, con los diferentes partidos políticos, los grupos políticos. De ahí que sale este dictamen que trata en lo posible de resolver una situación que se nos está presentando ya en forma continua, y es a ello lo que se refiere el artículo 37. Y aquí hacemos la salvedad, casualmente, para que no se queden sin grupo parlamentario, grupos que han sido elegidos con una votación dentro de lo legal, pero que solamente han obtenido 5 parlamentarios y no los 6 que exige el reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso, entonces, que lo podemos modificar para un mejor funcionamiento, lo estamos también, señor, modificando para que estos grupos parlamentarios, que han sido el gran problema de los oficialistas en este caso, que se han quejado de diferentes grupos que han ido saliendo y que han atomizado prácticamente la representación parlamentaria, que han creado problemas logísticos. No puede pues pensarse de que, y estoy escuchando ahí, que se respete si eligen a uno, nunca por nunca ese uno pues va a conformar un grupo parlamentario, ni va a tener la misma representación que siquiera 5 podrían hacer, señor, para lo de distribución de diferentes tareas, no solamente administrativas, sino también congresales. Es por eso que en este trabajo, tratando de formalizar y de crear instituciones parlamentarias, que es lo que se quiere, lo que ha reclamado el jurado, la OMPE, que los partidos sean más sólidos, que los partidos no sean susceptibles a ser pinchados por alguna tentación, es que se está poniendo que los que la población con su voto ha determinado que sean un grupo parlamentario se mantengan. Pero si se quieren salir, se pueden salir, señor, pero lo que no van a obtener son los beneficios, casualmente, que da un grupo parlamentario. No puede ser pues que con 2, 3, 4 se crean ya con derecho a oficina, asesores, a prensa, lo cual implica gastos y para eso no ha votado el electorado. Un minuto adicional. Sí, señor, se ha criticado tanto el transfugismo y ahora que estamos tratando de poner orden, yo veo que en algunas
fuentes, yo no sé con qué razón, honestamente, porque ellos lo han sufrido, ahora tratan de oponerse a algo que ha sido aprobado por mayoría casi absoluta de la Comisión de Constitución. Los proyectos están ahí, el señor Chejade, la señora Montes, el señor León, la congresista Chávez y otros más que ahorita ya no recuerdo. Todos estaban en contra del transfugismo y ahora no quieren. Entonces me parece totalmente ilógico, señor, y si queremos darle fuerza a los partidos políticos, si queremos crear institucionalidad de los partidos políticos, tenemos que también adecuar los mecanismos reglamentarios del Parlamento a fin de que no hayan estos juegos, señor, que luego hacen que grupos pequeños tengan igual o mejor representación y a veces mejores comisiones de los que hemos ingresado, porque ya las comisiones quedaron copadas y yo no he podido entrar a otras comisiones porque le tenían que dar a esos grupitos que el pueblo no los eligió para que sean esos grupitos, el pueblo los eligió para que estuvieran de determinada bancada. Gracias, congresista. Congresista Pasa. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. De todas las intervenciones que se viene haciendo, se puede colegir simplemente que esto es producto y consecuencia de que en el país no hay partidos políticos con solidez, con convicción, con identidad, con ideología. Y nosotros creemos, señor presidente, de que tenemos que contemporizarnos en la época. Porque si no, serían tránsfugas, por ejemplo, el gran maestro Luis de la Fuente Uceda, que se separó del APRA. Sería tránsfuga interpretando el pensamiento de algunos del Frente, por ejemplo, Luis Bedoya Reyes, un insigne político que salió del fundó el PPC cuando eran de la democracia cristiana. Es decir, haríamos una larga historia del devenir político. Entonces, cuando se habla de transfugismo hay que tener un poco de cuidado, creo. Tenemos que también vernos por dentro, algunos que reclaman y protestan contra el transfugismo, aquellos que compraron conciencias, aquellos que impusieron una actitud, o simplemente cada periodo han cambiado de nombre y no han tenido consecuencias. Entonces, ¿eso también qué significa? Interprétenlo también así como transfugismo porque han cambiado de nombre y en fin. Entonces tenemos que tener un poco de autoridad para poder decir quiénes son. Cuando se especificaba ya, señor presidente, qué es el transfugismo y qué es cuando uno se retira por convicción. Entonces, señor, cuando nosotros hablamos de que excepcionalmente se formen bancadas, ¿por qué prohibir? Yo me pregunto, algunos colegas que tienen más experiencia jurídica en el aspecto político, ¿por qué prohibir de que se hagan grupos posteriormente? Uno tendría un parlamentario antidemocráticamente, estaría forzado, estaría encadenado, estaría ligado, obligado, chantajeado para no pensar libremente. 5 años. ¿Qué pasa si nos contemporizamos? Hay que entender que la política es un constante desarrollo. La política es un constante devenir. ¿O es que vamos a vivir simplemente lo pasado? Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, lo primero que quería decir es muy cortito. Yo confirmo lo que he escuchado aquí. Somos parlamentarios todavía y por tanto podemos votar leyes, sin ninguna duda. Pero la verdad me parece un despropósito que después de haber debatido 5 años esos temas sin haber llegado a conclusiones, pretendamos en el último debate encargar cómo debe ser el próximo Parlamento, que se organice el próximo Parlamento. Es la primera reflexión que yo tendría, sin negar que podemos hacerlo legalmente. Pero yendo ya al tema de fondo, yo he escuchado hablar a todos del voto popular. Voy a referirme al voto popular en cada una de las reflexiones. Primera propuesta, que sean 5 parlamentarios. ¿Por qué? Si queremos respetar el voto popular, los que sean, presidente. Si el voto popular, siguiendo la reglamentación, dice que van a ser 4 o 3, deberían tener el derecho de ser bancada, presidente. O sea, estamos cometiendo el mismo error. 6. Ahora decimos 5. ¿Por qué? Si yo escuché a uno decir, hay que respetar el voto popular. Si el voto popular dice que son 5, cambiemos a 5. No, lo que diga el voto popular. Pensemos en futuro, no en lo que ha ocurrido en estas últimas elecciones. En eso coincido con el congresista Castañaduy o Abugataz, lo que determina las elecciones. Lo segundo, ¿se debe o no permitir nuevas bancadas? Presidente,
vuelvo a hablar del voto popular, y en esto probablemente respondo a mi distinguido colega. Si fuese así como él plantea, entonces usted podría, colega, postular solo al Parlamento. Si el sistema fuese distinto y uno postulase solo al Parlamento, seguramente tiene el derecho a hacer lo que le venga en gana, pero habrá que recordar, y aquí está la deformación del voto preferencial, presidente, que uno postula por listas, que postula por partidos o por agrupaciones, y también tiene que respetarse eso si queremos efectivamente construir un sistema de partidos sólidos. Entonces, en ese sentido, muy bien, no hay mandato imperativo, pero uno representa un sector, y aquí lo que estamos diciendo es que se va a priorizar la voluntad muy respetable de un parlamentario por sobre la voluntad popular, porque la voluntad popular lo que determinó en el día de las elecciones es que haya tantas bancadas representadas de tanta forma, y luego resulta que uno o dos o tres parlamentarios, muy respetables todos, decidieron cambiar esa voluntad popular por la razón que sea. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando escucho a la congresista Mavila de la disidencia y demás, pero hay un problema técnico. Todos los que salen de una bancada a otra alegan disidencia. En algunos casos es verdad, la hubo, pero en muchos otros casos no. Usted citó algunos casos con nombre y apellido. ¿Qué argumentaron ellos? Disidencia. O argumentaron, no, a mí me pagaron, por eso me cambié. No, todos dijeron no, ahora yo pienso de otra manera. Ese es el problema de argumentar disidencia. Si queremos fomentar partidos políticos sólidos, y esto es una última reflexión, presidente, tenemos que legislar en conjunto y no seguir con el problema que nos trae este proyecto de ley de poner parches, otra vez un parchecito. A ver, parchecito por acá, 6 no, mejor 5, parchecito por allá, que no hayan nuevos grupos partidarios. Esto tendría que discutirse en conjunto, presidente, que es algo que durante 5 años hemos sido incapaces de hacer. Un minuto adicional. Reconozcamos, presidente, con humildad que en 5 años hemos sido incapaces de hacerlo y a ver si lo logra el Congreso que viene. Pero insistimos en poner parchecitos cuando hay que ver una reforma integral del sistema político si queremos de verdad cambiar las cosas. No, ahora una pluma por acá y alguna otra por allá. Esa reforma política, presidente, creo que es fundamental, y para eso, presidente, hay un encargo seguramente para el próximo Parlamento, porque repito, al momento de irnos tendremos que decir con humildad que en eso, presidente, nosotros fracasamos. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la Comisión de Constitución don Freddy Otárola. Peñaranda. Comienzo reconfortado por la frase del congresista de la UNDE. Para ser doblemente tránsfuga hay que tener mucho talento, cuando se refería a Winston Churchill. Me reconforta porque creo que este es un Congreso con mucho talento. Bien, hemos tomado en cuenta lo dictaminado por la Comisión y lo opinado por congresistas como Justiniano Apaza, el propio Martín Belaúnde, Johnny Lescano, Rimanachín, Mavila y Cabrera. Coincido con el congresista Mulder en la oportunidad. Creo que nosotros democráticamente debemos viabilizar que las bancadas que han salido o que los congresistas que han salido por partidos producto de la voluntad popular puedan formar bancadas. Ese es el aporte del nacionalismo. Sin embargo, coincidiendo con los congresistas que cité, ya no sería oportuno regular más allá. Ya no sería oportuno, y que eso que lo haga el nuevo Congreso soberanamente elegido. En cuanto al congresista Rimanachín, quiero decirle que los congresistas que no pertenecen a ninguna bancada, acorde al inciso 2 del artículo 37 del reglamento del Congreso, sí pueden presentar válidamente proyectos de ley. Entonces, viabilizamos que los congresistas electos formen bancadas y tienen un número de 5, y como lo han pedido los distintos congresistas, aceptamos que no se ponga ningún impedimento a la formación de nuevas bancadas en el nuevo Congreso. Le pido al oficial mayor leer el texto final redactado por la Comisión. Continúe, presidente de la Comisión de Constitución. Les había alcanzado el texto final para que lo lean.
Bien, entonces lo leemos como queda. Texto sustitutorio, les ruego escuchar, contenido en el dictamen de los proyectos de resolución legislativa del Congreso 5.293-2015, 5.342, 5.323, que modifican los artículos 3 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, referido a los grupos parlamentarios. Artículo 1. Modificación del artículo 37 del Reglamento del Congreso de la República. Modifícase el artículo 37 del Reglamento del Congreso de la República. Los grupos parlamentarios, definición, constitución y registro con el siguiente texto. Artículo 37. Los grupos parlamentarios son conjunto de congresistas que comparten ideas e intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas. Eso es tal como está. Artículo primero, inciso primero, y aquí viene la modificación. Los partidos o alianza de partidos que logren representación al Congreso de la República constituyen grupo parlamentario siempre que cuenten con un número mínimo de 5 congresistas. Artículo segundo. Modificación del inciso 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República. Requisitos especiales, artículo 76. La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales. Y aquí viene el cambio. 76, 2.1. De la mayoría de sus miembros en el caso del grupo parlamentario conformado por 5 congresistas. Señor presidente, pido que se vaya al voto. Se va a poner al voto lo que ha leído el presidente de la Comisión de Constitución. Marcar asistencia para votar. 3 de la tarde con 30 minutos, 3:30 en todo el país. Esta es una transmisión de Congreso Televisión, en simultáneo con las otras plataformas informativas del Parlamento Nacional. Cerrar la asistencia. 88 presentes al voto. 88 legisladores en este momento presentes en el hemiciclo. Primera sesión de la Comisión Permanente. Si es que no se hace ahora, ponemos la ley del tabaco. No se puede. Depende del presidente de la Comisión. La votación. ...63 a favor, 18 en contra, 4 abstenciones. Más. A ver. Cuari, verde. ¿De aquí para allá? Cárdenas, verde. Molina, Hacha, verde. Molina, verde. Abugataz, verde. Angulo, verde. Nayab, verde. Condori, verde. Urquizo, verde. Ruiz, verde. Lescano, verde. Casio, verde. León, verde. Julca, verde. Monterola, verde. Núñez, verde. Capuñay, verde. Eurem, verde. Chávez, rojo. Schaeffer, rojo. Pariona, rojo. Salazar, rojo. Grandes, ámbar. Kobashigawa, rojo. Gagó, rojo. Total. 81 a favor, 24 en contra, 5 abstenciones. Fue aprobada la resolución legislativa que no requiere segunda votación por tratarse de una modificación al reglamento del Congreso.